Hoy tenemos el gusto en La Palma Opina de tener a Juan Arturo Sangilayud, que es el fundador o creador, director de TV La Palma, un canal local que todo su trabajo informativo tiene que ver con lo que ocurre en La Palma, pero que obviamente es la tele por internet. Es decir, se ve de cualquier parte del mundo. Ya nos contará luego Juan Arturo, durante la erupción volcánica, toda la gente de Canarias, fuera de Canarias, de España y fuera de España, que siguió este episodio terrible y catastrófico, el peor que hemos tenido en la isla, en Canarias y yo creo que en gran parte de Europa, en los últimos tiempos. Y bueno, decir que él es comunicador, excelente comunicador, y es concejal por Ciudadanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, es concejal de Protección Civil y Seguridad. Bueno, para quien no lo sepa, La Palma Opina, o los que se estén uniendo ahora a las entrevistas o los debates, a nuestros contenidos, La Palma Opina es una iniciativa que nace con la intención de no perder el hilo de lo que está ocurriendo después de que se diera por finalizada la erupción volcánica de Cumbre Vieja. ¿No? El peor enemigo de las personas es la falta de memoria. Y yo creo que tenemos que seguir no recordando de una manera dolorosa ni masoquista lo que ocurrió y lo que está ocurriendo todavía, sino tenemos que hacerlo simplemente porque hay personas que aún no han podido pasar página. Y hay muchas situaciones sociales y económicas derivadas de esta erupción volcánica que yo creo que deben seguir siendo tratadas y debemos seguir poniéndole el foco de la atención, ¿no? Yo quería preguntarle, para empezar, después de esta pequeña presentación, a Juan Arturo, desde que empezó el enjambre sísmico el 11 de septiembre, informativamente, ¿cómo cubriste tu experiencia profesional, cómo cubriste esa semana de incertidumbre en la cual nos íbamos acercando hacia la erupción, pero no sabíamos si iba a haber erupción? ¿Por qué crees que no se elevó el semáforo de riesgo volcánico? Porque la información estaba. Los científicos habían informado a las autoridades de la inminencia de la erupción volcánica. Entonces, me gustaría saber tu opinión, o qué crees que por qué no se elevó el semáforo. Pues bueno, estas tres preguntas en una para empezar. Yo creo que aquí, lo primero, buenas tardes a todos. TV La Palma nace como un medio, no como medio de comunicación en sí, sino de transmitir a través de nuestras vivencias lo que vivimos día a día, que muchas veces no se reflejan en otros medios de comunicación. La situación del volcán la vivimos desde una semana antes, 10 días antes. Nosotros llevábamos aquí la corresponsalía de AXI3, que es una agencia de noticias, que estaba vinculada al gobierno de Canarias, y nosotros llevábamos todos los seguimientos de presidencia del gobierno y de distintas consejerías a la hora de efectuar cualquier cosa en la isla de La Palma. Nosotros hicimos seguimiento de vulcanólogos, nosotros hicimos el seguimiento de los técnicos del IGN que llegaron a La Palma con esa unidad de dron, junto con la unidad de emergencia también del gobierno de Canarias. Cuando esa unidad de drones se desplazaron 2 días antes, 3 días, a la zona del Campanario, en Jerez, por encima de lo que se llama el restaurante Evangelina. Y nosotros, pues, estuvimos durante toda esa semana haciendo ruedas de prensa, por nosotros nos dedicamos también a hacer streaming, hacíamos las ruedas de prensa de Volca, teníamos una información de primera mano, teníamos mucho contacto directo con vulcanólogos, con los técnicos. Incluso el día anterior estuvimos en esa charla informativa que hubo en el Pabellón de las Manchas, el sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, para informar a los vecinos de lo que podía pasar, ¿no? Ya había bastante nerviosismo y yo creo que también se trató de alguna manera dar un poquito de tranquilidad, porque en principio hasta el domingo por la mañana, por lo que yo viví, no se sabía realmente la zona exacta. El domingo por la mañana nosotros acudimos al aeropuerto de La Palma, nos mandan a cubrir un servicio. Ese servicio consistía en que esa avioneta que llegaba desde la península a La Palma para sobrevolar con unas cámaras térmicas y mandar esos datos al Tevolca, salía a las 8 de la mañana y regresaba a las 9:30,
nosotros teníamos que estar a las 9:30 en el aeropuerto y justo en las 9:30 teníamos que entrevistar tanto al piloto como al copiloto, sacar imágenes de lo que estaban haciendo, de su trabajo. Y justo cuando estábamos allí fue cuando recibieron una llamada, porque ellos habían mandado las imágenes a procesar al P-Walker, y estando en mitad de la entrevista tuvieron que salir corriendo porque ya tenían, a las 9:30 de la mañana ya sabían por dónde estaba el punto caliente y por dónde iba a salir el volcán. Más o menos, por la zona de las temperaturas que tenían captadas por las cámaras, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos hacemos nuestro trabajo, hacemos el envío, nos vamos al Palacio de Salazar, que es donde estaba todo centralizado, el tema del P-Walker. Nosotros teníamos todos los equipos ahí para hacer las ruedas de prensa. Ese día, el domingo 19, la rueda de prensa fue a las 2 de la tarde. Terminamos la rueda de prensa. Y cuando terminamos la rueda de prensa ya empezamos a ver un movimiento extraño y nos dirigimos a la zona de Las Manchas por Fuencaliente. Y yo hice un directo, como siempre, iba en mi coche y justo al llegar al charco, ya en el charco ya no nos permitían pasar y ya, bueno, nos vimos en una situación complicada. Como, por otro lado, tenía que coordinar todo el tema de protección civil, de policía local, pues, retrocedí, me puse en contacto con la policía local, con protección civil. En este caso, la policía local se incorporó a la zona del paso, la zona del Tracalde. Fueron esas imágenes también que dieron la vuelta al mundo de la primera granja de cabras que se desalojó una hora más tarde de la erupción del volcán. Eran sobre las 4:15 de la tarde, que estaba la policía local, el guardia civil y los dueños de la granja subiendo las cabras en unas camionetas, y esas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Y ahí empezó, pues, todo lo que es la tragedia que vivimos de este volcán. Entre medias, mucho nerviosismo. En el P-Volcán yo creo que había una parte técnica, una parte política e incluso el enfrentamiento de vulcanólogos entre el IGN y un volcán también generó mucha confusión. Hay una grabación del día anterior fuera del pabellón de Las Manchas, donde uno de los vulcanólogos llegó a decir que no había proceso de erupción inminente, que podía tardar semanas, que podía tardar meses, y se habían centrado bastante en la zona, ellos, en la zona del Campanario, en las zonas. Y realmente a esa reunión incluso se les prohibió la asistencia a los vecinos que estaban del pabellón hacia la zona del paso, realmente, que fue la primera que se llevó, la parte de Alcalá y toda esa parte que es la que primera, donde salió el volcán, ¿no? La zona de Montaña Rajada, Cabeza de Vaca. Solamente estaban centrados en la zona de donde estaba el pabellón de Las Manchas, hacia la zona de Campanario y a la zona de donde estaba Gedei, ¿no? Y fue un poco eso. Hubo movimientos en la zona, yo no te lo puedo confirmar porque no estaba, pero sí me dijeron que durante toda la mañana hubo un montón de movimientos en la gasolinera de Las Manchas. Incluso a mí una cosa que me llamó la atención es que hasta incluso habían cámaras ya pendientes de la zona, enfocando la zona de una posible erupción, y de hecho vieron las imágenes en directo. Entonces todo eso pues, te deja un poco confuso, ¿no? Si no habían datos para desalojar a la gente, porque al final la gente se autodesalojó sola. A la gente no la evacuó nadie. Sí evacuaron por la mañana a las personas que tenían problemas de movilidad, empezaron a primera hora a sacarlos, pero el resto, la gente se marchó por sí sola. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios que el volcán salió a las 3:12 de la tarde. Si en vez de las 3:12 de la tarde es a las 3:12 a la madrugada, estamos ahora mismo hablando de una tragedia, pero importante. A raíz de ahí se empezaron a movilizar. Es que también en aquella época no es como luego, una semana después, 10 días después, que empezaron a llegar cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, voluntarios de todos los sitios. En aquella época lo que teníamos aquí era muy poco. Era la gente de Protección Civil de La Palma, AEA, Alfa Tango, la Guardia Civil, la Seprona, Policía Local, Policía Nacional, que también se incorporaron a todo el tema, y muchos voluntarios, sobre todo voluntarios del Ayuntamiento del Paso, de Los Llanos, inclusive de otros municipios, ¿no? Que al final acudieron todos, como una piña, como cuando los panderos nos necesitamos unos a otros, que nos unimos, vamos, más fuertes que un volcán. Y es la parte positiva. La parte que yo veo es
la colaboración, la tranquilidad, la colaboración de la gente, de los vecinos, de las personas de pie, cómo se ayudaban unos a otros, como muchas veces tú ibas a ayudar a desalojar una casa y quien daba ánimo era la persona que estabas desalojando, ¿no? Muchísima gente mayor, con muchos recuerdos. O sea, si nos ponemos a hablar de todo lo que ha pasado, nos faltan días. Eso es un poco el principio, ¿no? El domingo. El domingo ya llegamos y después de vivir toda esa situación, yo me voy a la LP2 por la zona de Tajuya, de la plaza de Tajuya, entro por la LP2 y llego hasta cerca del pabellón, por debajo. Y justo esas imágenes están en internet. Esas imágenes pues se veían como estábamos todos pendientes de la LP2, concejales del Ayuntamiento de Los Llanos, del Paso, vulcanólogos, todos los coches de medio ambiente en la carretera, todo el mundo pendiente hacia el volcán, a ver por dónde iba a evolucionar, por dónde iba a ir la bajada de la lava. Eso era sobre las 6 de la tarde. Y ahí pues nos concentramos, estuvimos pues colaborando, viendo también lo que se necesitaba. Y el resto nos desplazamos, estuvimos en directo a esas horas y ya cuando se fue atardeciendo nos fuimos un poquito más cerca de la zona de Alcalá. Estuvimos en esa carretera desde las 8 de la tarde aproximadamente hasta las 10 de la mañana y son de esas imágenes que no se te olvidan en la vida. Porque nosotros vimos lo que fue el comienzo del volcán, la destrucción que hizo el primer día, que se llevaba cientos y cientos de casas una detrás de otra, que lo que oías era ese ruido extraño. Cuando llegaba a una casa veías una columna de humo, fuego, y luego un ruido como cuando rompes una vajilla. Y muchas de esas casas saltaban por los aires. Todo eso en poco tiempo. Nosotros estuvimos a menos de 150 metros de la lava la primera noche. Cuando llegó el barco de Alfredo Olsen se incorporaron a la zona bomberos de Gran Canaria, que fue el primero que llegaron, junto con más guardias civiles, y ya, bueno, un poco estuvimos allí, pero claro, desconocían realmente lo que iba a pasar, porque era la primera vez que vivíamos una experiencia de una magnitud tan grande en una erupción volcánica, porque todos estábamos acostumbrados al Teneguía. El Teneguía fue el volcán bueno, que íbamos a verlo de excursión, que nos comíamos almendrados en el bar Parada y que íbamos con la familia a ver el volcán. Y aquí se convirtió en un horror, en un infierno, y como yo lo llamo, y el niño ruin, que hizo muchísimo daño, mucho daño. Te convertiste en la voz de la erupción de La Palma para muchísimas personas de fuera de la isla. Entonces, nos gustaría que condensaras en unos minutos cómo ha sido tu experiencia como responsable de una televisión desde el punto de vista de la experiencia de retransmitir una catástrofe de este tipo, y además me interesaría que también en algún momento particularizaras en la cantidad de personas de todo el mundo que llamaban por las noches al programa para mostrar la solidaridad. Y podía entrar gente, vamos, yo recuerdo pues, de un montón de países distintos y de toda España, ¿no? Hombre, una televisión que somos dos personas. Y en este caso se incorporó Carlos Hernández, que es un gran amigo de Tenerife, que ha hecho una mano, y un técnico de sonido de una orquesta que fue desalojado el primer día desde su casa. Y un día me mandó un mensaje que si necesitábamos ayuda, porque nosotros las llamadas de teléfono las íbamos pegando al micro al teléfono. Y entonces él apareció un día con una mesa enorme de sonido, se incorporó al equipo de TV La Palma todas las noches y tengo que agradecérselo. Se llama Samuel, del Grupo Libertad, y que fue también importante su colaboración durante todos los programas, ¿no? Que quieras o no, son muchas horas. Sabíamos cuándo empezábamos, pero nunca cuándo acabábamos. Al principio no teníamos un sitio fijo. Llevábamos una furgoneta con un grupo electrógeno, íbamos montando nuestra mesa y nuestros equipos según encontrábamos cobertura. Es difícil tantas horas cuando al final te acostumbras a lo largo de los días, ¿no? Pero al principio, ¿cómo me podía ir a dormir
sabiendo lo que estaba pasando mi gente, porque al final TV La Palma se convirtió, muchísima gente decía que como nosotros estábamos al lado de los vulcanólogos, que eso fue otra suerte enorme, contar con los vulcanólogos de Jerez, con Carmen López, con María José, con Stavros, con muchísima gente ahí que eran Alicia, bueno, podría nombrar a todos, que la familia López, como digo yo, que eran unos cuantos, Rubén López también, ellos estaban ahí al lado y siempre teníamos la información a última hora. Nosotros empezamos el programa a las 10 de la noche y 15 minutos antes estábamos hablando con ellos, ¿no? Y teníamos muchísimas cosas frescas, muchísimas imágenes que ellos también nos pasaban. Contábamos también con José Barreto, con esas imágenes del dron que sobrevolaba la zona todos los días, que podíamos tirar de ellas. Y entonces lo que conseguimos es un poco que la gente tuviera tranquilidad también dentro de la emergencia, porque había mucha gente fuera de La Palma que nos decían, ¿por qué no desalojan la isla? ¿Qué hacen ahí? Y entonces también tenías que demostrar que sí, que el volcán estaba haciendo mucho daño, pero era una parte muy pequeña de la isla, estábamos hablando de un 6, un 8%, ¿no? Y que el resto había absolutamente normalidad, que seguíamos conviviendo, que seguíamos estando con los vecinos, y teníamos que dar esa imagen y transmitir lo que estaba pasando realmente, que fue una desgracia muy dura, que habían 7.000 personas desalojadas de sus casas, pero por el otro lado, el resto de la isla continuaba con vida. Y eso había que transmitirlo también, igual que todo lo que hicimos antes del volcán, era darle tranquilidad a la gente. Y decir, bueno, oye, que todo se está controlando, que al final, si nosotros analizamos la emergencia, al final funciona. De una manera o de otra. Se desalojaron 7.000 personas, la gente colaboró, unos se fueron al cuartel, otros se fueron a casas de particulares, la gente abrió las puertas de sus casas para alojar a gente que no conocían de nada. Que aquí tienes mi casa, en Tazacorte, en Puerto Nao, al principio, luego ya mi Puerto Nao, y donde se podían ir a quedar. Y le dejaban las llaves a personas desconocidas. Porque los palmeros somos así. Televisión La Palma, TV La Palma tenía o tiene, pues durante la emergencia tenía esa calidad de acompañamiento, ¿sabes? Que mucha gente se acostaba por la noche con el móvil en la mano, viendo las últimas informaciones que tú ofrecías, pero también sintiéndose acompañados por todos los comentarios que en el Facebook la gente expresaba. Y bueno, tu trabajo tiene, o sea, mucha gente elogia tu valentía, ¿sabes? A la hora de hablar, ¿no? Y además a mucha gente le ha causado sorpresa. No sé si llamarlo sorpresa o confusión, porque hay que valorar a la gente por lo que hace, pero hay gente que mira a veces los colores políticos, ¿no? Entonces, hay gente que al ver que hay personas que al ver que tú eres concejal de Ciudadanos, han dicho, bueno, pero tiene tanta libertad para hablar, es decir, en ningún momento siempre te has sentido libre para comunicar, para criticar, que ya hablaremos ahora más adelante en la segunda parte de la entrevista. No has tenido ningún tipo, obviamente, ni de cortapisas, ni de limitaciones, ni de llamadas de atención. Es decir, por tu calidad de concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. El día que yo tenga que condicionarme para hablar por pertenecer a un partido político, abandono la política. Yo soy como soy. Yo no voy a cambiar. Yo voy a cumplir 60 años en un par de meses. ¿Tú crees que ahora voy a cambiar mi forma de ser? Yo me metí en política, algunas veces pienso que no sé ni cómo estoy aquí. Porque durante estos 7 meses he comulgado con ruedas de molino. Y me he dado cuenta voy a decir algo muy fuerte, de lo desagradecida que es la política y los políticos con la gente que lo necesita. Y estamos hablando con los vecinos, con el pueblo. Cuando se priman los intereses políticos antes que la de las personas, ya te replanteas muchas cosas. Cuando llevas 7 meses y días viendo todo lo que ha pasado desde el 19 de septiembre, viviendo la desgracia
de muchos vecinos, que muchos de ellos se han quedado por el camino, muchos. Precisamente hoy he estado en Las Manchas con una persona que me decía, salí de mi casa con mis padres, conmigo en el coche. Dice, ahí tienes todavía el pantalón de mi padre colgado en el baño. El padre murió a los 15 días y la madre está en coma a partir del mes siguiente y sigue en coma en el hospital. O sea, hay personas que lo han perdido todo, muchos de ellos hasta la vida, por una desgracia como la del volcán. Y que se esté haciendo política con una desgracia como esta, me parece indignante. Yo lo he sufrido en mis carnes. Yo te lo dije, yo vivía de los streaming, yo vivía de llevar Acciprés en La Palma. A los 5 o 6 días de la erupción del volcán, llegó un señor al Palacio de Salazar y señaló con el dedo y dijo, este señor fuera. Cuando yo salía recogiendo los equipos, entraba otra empresa. Sí, por un tema político. Yo me marché. Me marché, recogí mis bártulos, me marché. A raíz de ese día, yo dejé de trabajar para esa agencia de noticias. A raíz de ese día, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Y es que, a lo mejor, en medios de comunicación, y todos lo sabemos, nadie puede morder la mano que te da de comer. Y cuando la muerde, pues puedes obtener una respuesta como la que yo he recibido, que te quedes sin trabajo. Yo ahora mismo estoy sin trabajo. En los últimos meses no me han contratado sino una vez. Pero bueno, yo voy a seguir. He sido un luchador toda la vida. Yo tengo otros negocios y si tengo que emprender algunos de nuevo, los haré. Pero yo no voy a claudicar. Y hay una cosa que tengo y es dignidad. Y la dignidad no la voy a perder ni por 2.000, ni por 3.000, ni por 10.000 euros. Bueno. Por cerrar un poco la parte esa de, siempre hablamos de la función de cargo público, que también te ha dado unos conocimientos, lógicamente, ¿no? De eso, y un protagonismo en esta catástrofe. Y responsable de una televisión, claro, Y muchos problemas. Claro, algunas personas lo que... ¿Muchos? Claro, pero digo que Víctor hablaba de que a lo mejor el cargo público o el partido te obligaba a callarte, pero también están los que piensan... Si no, sí, pero que, Vicente, sin obligar... Bueno, sí. No, digo, sin obligar, pues bueno, pues... No sé si ya la palabra correcta sería advertir. Vale. Pero también la otra parte, ¿no? De que a lo mejor tu crítica, a lo mejor hay quien piensa que es precisamente por una crítica política. Pero no. Claro, eso es lo que pasa, que precisamente en lo que has dicho hasta ahora, aunque a algunas personas les resulte un poco forzado, lo que estás tratando de demostrar es que el conocimiento que te está dando el contacto directo con los afectados, fueras o no fueras político, harías los mismos razonamientos, ¿no? Las mismas reflexiones sobre lo que ha sido la gestión de la catástrofe. ¿Qué cosas crees que se han hecho bien, se han hecho regular y se han hecho mal? Hombre, yo creo que catástrofes como estas en España, poca o ninguna, ¿no? De estas características. El volcán ha enseñado mucho y ha habido errores, claro que ha habido errores. Yo me quedo con una cosa, yo prefiero quedarme con mi labor como concejal, como coordinador de seguridad en algunas cosas, que con el tema de medios de comunicación. Yo hace 7 meses y pico, había muchísima gente que no la conocía. La oportunidad de participar en una emergencia de este tipo me ha abierto muchas puertas en el interior, en el anonimato, de ayudar a mucha gente,
de muchísimas cosas que jamás saldrán a la luz. Y muchísimas anécdotas que se quedan ahí. Tú date cuenta que yo solo te digo una cosa, yo no he pasado ni un solo euro de gasto a mi ayuntamiento. Yo ha habido días que me gastaba un tanque de gasolina. Yo he estado cubriendo pues parte de lo que yo veía por las noches. Yo cuando empecé a repartir los cafés, porque cuando yo tenía a la gente que tenía de Santa Cruz de la Palma por la noche, a la policía local, a la protección civil, y veías que desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana no tenían ni un café ni una triste botella de agua en los puntos donde estaban haciendo esa colaboración con la emergencia, pues un día salí y llené el coche de café y magdalenas y llevaba conmigo una nevera de campo. Y empecé la primera noche y una noche estuve 64 días haciendo, pagándolo en mi bolsillo. Y eso, entonces que eso no te lo va a agradecer nadie. ¿Y Esas son cosas. eso lo hicieron todos los políticos hicieron eso o conoces casos en que no? A mí no me importa lo que hayan hecho los demás. Yo coincidí muchas veces con Borja Pérez Cecilia, alcalde de Breña Baja, repartiendo, él salió conmigo a repartir café y él llevaba agua en su coche también y lo hacía. Y estuvo en toda la emergencia también. No son cosas por decir, oye, pero que estés haciendo esas cosas y que haya personas, que me ha pasado, como haciendo un acompañamiento en una emergencia al interior de Portonao, el día que llegaba un convoy y que no habían policías, y tuve que llevar mi coche señalizando el convoy junto con otro coche de policía, avisado el PEVOLCA a través de la policía local, y que en mitad del convoy te pare la Guardia Civil y te echen del convoy porque dice que en el convoy iba camuflado un periodista. Hay muchas veces que camuflado. no se sabía separar lo que era tu labor como concejal o como periodista. Yo ahí iba, además, una de las cosas que hice fue me paré en el charco. Las personas que iban conmigo se quedaron en el charco, bajamos las cámaras del coche y explicamos la situación y que entrábamos con el convoy. Seguimos. Nosotros, muchas veces, cuando hacía algunas cosas de esas, hacía algún directo, pues para saber realmente. Yo hice directos para hacer llamamientos porque necesitábamos carpinteros, necesitábamos camiones, necesitábamos gente que ayudara a desmontar muebles. Y eso no era por protagonismo, era por ayudar. Y me acuerdo ese día que se hizo el llamamiento en la zona del cruce de la laguna, que empezaron a llegar camiones de empresas, de muchísima gente particular, gente que venía a colaborar con la gente que estaban desalojando en la zona de la laguna, que no tenían cómo sacar los muebles de la casa, que no tenían cómo desmontar los muebles o desmontar la cocina. Entonces, hay que saber separar las cosas. Y no se han hecho. Yo he tenido compañeros de esos que he estado durante un montón de años, que muchas veces no llegaban a los sitios. Yo iba a grabar y les dejaba las imágenes gratuitamente. De llamar al PEVOLCA para decir que iba un periodista camuflado en el convoy. Y al salir del Chaco, cuando me sacó la Guardia Civil, verla muerta de risa. Porque encima te pasan a la cara. Y te lo comenta el Guardia Civil que estaba ahí. Yo fui, expliqué la situación que tenía, me fui al PEVOLCA, hablé con el teniente de la Guardia Civil, me pidió disculpas. Y es que hay que saber separar las cosas cuando tú vas como concejal y cuando vas como periodista o como comunicador. Yo no soy periodista, soy comunicador y en este caso lo que he hecho es una labor informativa de una emergencia. Y ahí me quedo. Pero me quedo con mi trabajo que no se ve. Hay personas a las que les has ofrecido, bueno, entrevistarlas, dar su versión en Tengo La Palma de toda esta situación y no han querido ir. Sí. A ver, nosotros una de las cosas que hicimos es no poner cortapisas. Nosotros hacíamos nuestro programa y por la noche te damos una hora y media de entrevistas y luego abrimos el teléfono. Y entraba gente de todo el mundo. Y ya cuando empezaron a entrar ya la gente de los damnificados y ya pues con sus quejas de un municipio y de otro de lo que estaban pasando, pues ya eso no empezó a caer bien. Porque a nadie le gusta que le pongan la cara colorada. Y en general, tú has dicho que, bueno, eres comunicador, por lo tanto tampoco... Yo me he podido equivocar también, ¿eh? No, pero digo Yo me he equivocado muchas veces y sí, yo
Y yo hay una cosa que tengo, que yo cuando me equivoco intento rectificar y pedir disculpas, que lo he hecho muchas veces y públicamente. Pero el papel de los medios de comunicación, que siempre es importante, ¿no? Para informar, para que la gente tenga elementos de juicio para formarse una opinión sobre las cosas, ¿no? Sobre la realidad de interés público. El papel de los medios de comunicación, yo sé que puede ser para dar bastante que hablar, porque depende de cada medio. ¿Cómo lo enjuicias en este momento? Porque podemos hablar, claro, de los medios de La Palma, de los medios de carácter regional, de los medios nacionales, internacionales. En general, ¿qué sensaciones te ha dejado de lo que son los medios, ¿no? Los grandes, los pequeños. Bueno, los medios grandes estuvieron aquí mientras le pudieron sacar jugo porque era la actualidad, la noticia. Una vez que se apagó el volcán, se enfrió el volcán, desaparecieron. Bueno, pues unos hicieron una labor informativa totalmente profesional, otros tendieron más a la imagen de la prensa amarilla. Yo me negué a trabajar. A mí me intentaron contratar de Ana Rosa Quintana y yo me negué a trabajar. Porque yo no voy a hacer dinero a costa de la desgracia de mis vecinos. Y lo dije así de claro. Nosotros, al segundo día, decidimos no poner más ninguna imagen de que se tuvieran casas cayendo, que la lava pasando por los de buscar desgracias, sino todo lo contrario. Información, intentar ayudar a los nuestros, y otros se dedicaban a buscar la desgracia, la lágrima. Oye, yo he llorado, muchos días, en situaciones extremas, porque lo vives, porque lo ves, porque yo, una persona, yo soy muy sensible en eso, y he pasado momentos muy, muy malos. Date cuenta Y de testimonio. Date cuenta que estamos hablando de 84, 85 días. Toda esa carga emocional te puede llevar a recordar qué testimonio de tantos que escuchaste, cuál te impresionó tanto cuando decimos que nos acostamos y no podemos dormir, por ejemplo, ¿no? O que dices, esto lo tengo que dejar de cubrir si en algún momento te lo llegas a plantear, ¿no? Tengo que dejar de cubrir esta información, o por lo menos no dedicarle tantas horas, ¿no? Porque, bueno, tú estabas con el canal casi hasta la 1 o por ahí, de la madrugada, A las 3, emitiendo, a las ¿no? 4 de la mañana. Y las 3, bueno, los primeros días, claro, los primeros días No, que... la zona, cuando se complicaban las cosas, cuando habían derrames importantes, la noche que se llegó al callejón de la Gata, y todas esas cosas que vivíamos de cerca, pues te metías, y al final estabas ahí, ¿no? El día que hubo el derrame. Pero de todo eso, que puedes rescatar algún testimonio que no quieras comentar, que te impresionara. A ver, impresionarte, lo que te impresiona era para todo lo contrario. Era para motivarte para seguir estando ahí. Vale. Y cuando tú llegas a una casa, que yo eso nunca lo olvidaré, y entras de acompañamiento y te encuentras a una señora mayor con una casa enorme, 250, 300 metros cuadrados, un pedazo de casa, metida entre plataneras, con todos los muebles nuevos, con una cocina recién estrenada, y que tienes media hora para entrar, una hora para estar, media para salir, y la única herramienta que llevas son un paquete de bolsas de basura de esa gran, y lo único que puede hacer la señora es abrir el armario, hacer así, abrazar la ropa, meterla en la bolsa de basura y decir, ya. Verla bloqueada, decir, por lo menos coger las fotografías, los documentos. Llegar a casa en un complejo residencial de extranjeros, con ellos allí, unos pedazos de casa totalmente, con pantallas enormes, con una casa pues de lujo, y entrar y que lo único que cojan son los 4 papeles, 2 planos, y se vayan al coche y ya está. Cierran las puertas y no va a coger nada más. Y que te digan, si se lo lleva el volcán, yo ya me quedo en Alemania. Pero son cosas que no se te olvidan en la vida. Y ya que cuentas, bueno, pues lo dificultoso y el poco tiempo que había para salir, ¿no? Para poder rescatar de tu vivienda, de tu casa, lo más importante, porque cuando dicen en tu casa qué es lo más importante, no sabes, porque importante es todo, La gente ¿no? se Pero bloqueaba. claro, La gente te se bloqueas bloqueaba. porque... Y tú imagínate que la mayoría de gente, tú lo Sí, sabes, lo hablábamos antes, son gente mayor. un asunto que tú has sido muy crítico.
durante toda la erupción volcánica y después de la erupción volcánica, que son las donaciones. Yo te quería preguntar si tú crees que estas donaciones económicas sería mejor, por decirlo de alguna manera, para que nos entiendan, que lo gestionaran una ONG, porque realmente lo están gestionando, estas donaciones las gestionan las administraciones públicas, y yo creo que no va a escandalizar a nadie si decimos que el Cabildo ha quedado un poco entredicho en este reparto. No sé, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que aquí hubo un problema importante, ¿Sí? importantísimo. La emergencia muchas veces les obligó a actuar de una manera sin valorar las repercusiones que iban a tener después. Ellos valoraron el poner las cuentas del cabildo de los ayuntamientos, pero no valoraron luego que ese dinero no es dinero público, dinero de donaciones. Tú no puedes coger y meter ese dinero en una caja única de un ayuntamiento, de un cabildo, y distribuirlo así como así. Es complicado, es muy complicado. Las herramientas ahora mismo, cualquier mínimo movimiento que te salga un poquito de la ley, es una prevaricación, quedarías inhabilitado. Los técnicos están para eso. Cuando se hace, para mí, mi opinión particular, es que ellos empiezan a ver que la gente empieza a llamar, que quieren donar, habilitan cuentas en los ayuntamientos y en los cabildos que van a cajas únicas y que luego se encuentran con un problema a la hora de repartir. Ese dinero no es dinero de los ayuntamientos y los cabildos, es dinero de todos los damnificados que han perdido su casa, están desalojados en el volcán, y que serían los que le tenía que haber llegado sobre la marcha, no 7 meses después, que todavía hayan 5 millones de euros por ahí parados, ¿no? Y que siguen entrando a las naciones. ¿Fue un error? Sí. Yo desde el principio lo dije. A mí quien realmente me solucionó la papeleta sobre la marcha, en este caso fue Cáritas y Cruz Roja. Y sobre todo Cáritas, porque los conozco de cerca. Porque conozco al padre Checa en la zona este, porque conozco en la zona oeste al párroco de Tazacorte, y porque sé cómo funciona. Y sé cómo funciona porque ellos, bueno, Cáritas en Santa Cruz de la Palma, solo Cáritas en Santa Cruz de la Palma, yo he gastado el mes pasado 90.000 euros. En Santa Cruz de la Palma, Cáritas está pagando alquileres a personas desalojadas del volcán de la zona del Mayo. Yo he visto al padre Checa con camiones cargando colchones, somieres, llevando cosas para el otro lado de la isla. Y ese dinero es que va sobre la marcha. Ahí no se mira ni se valora, sino se gasta en lo que se necesita. Que luego hay muchísima gente que tiene mucha cara dura y que utiliza o mal utiliza la gestión, no Cáritas y Cruz Roja, sino la solicitud de las ayudas. Hay gente que tiene cara, que se va a Cruz Roja, que se va a Cáritas, que se va a los ayuntamientos y utiliza esas donaciones o esas fórmulas para lucrarse de ellos, ¿no? Que lo ha habido también. Pero yo siempre, por un porcentaje mínimo de personas, no puede pagar el resto. Y en este caso, la labor de Cáritas y Cruz Roja han sido fundamentales en la isla de La Palma, en esta emergencia del volcán. El tema de los ayuntamientos también, por otro lado, ha estado gestionando no solamente el dinero, sino todo lo que tenían en esos supermercados, en esos almacenes de distribución de alimentos y de productos de limpieza, al final de todo tipo, eran cosas que donaba la gente, particulares y empresas particulares, y que se canalizaron a través de los ayuntamientos y del cabildo, como fue esa famosa nave en la RJ Reina, y ese famoso contenedor de aceite que nadie sabe dónde fue. Y luego apareció ese contenedor también, que dejaron abierto, y los ratones han comido parte. Bueno, hay muchas historias, pero nadie va a hablar de eso. Nadie va a hablar de lo malo, siempre se va a hablar de lo bueno. Que ha habido muchos errores, muchos. Que hay muchísima gente que ha trabajado, no solamente, bueno, me había olvidado de los bomberos de La Palma, que también estaban ahí, la gente de medio ambiente. Una persona que ha estado ahí currando, subiendo cosas a un tercer piso sin ascensor, como es Teresa Pestana, con Hagamos Pueblo.
un montón de voluntarios que han trabajado altruistamente para una emergencia, para ayudar a esas personas, pues las protectoras de animales. Ahí hay muchísima gente. ¿Qué pasa? Que luego ha habido gente que se ha aprovechado de una emergencia. Sí, a mí me gustaría saber de la cantidad de empresas y la cantidad de gente de todo el mundo que ha recogido dinero para los damnificados a La Palma, ¿cuánto ha llegado a La Palma realmente? Porque hay mucha gente que ha utilizado La Palma para lucrarse personalmente. Y aquí hay muchas cosas que no han llegado. Y eso existe. Pero por unos no tienen que pagar el resto. Y en las ayudas, y lo que ha pasado en La Palma, hay gente que ha tenido cara dura. Hay gente que ha intentado estafar, de que no había perdido nada. Pero por una, por dos, por tres personas no pueden pagar 7.000. Y la imagen que se ha dado, en este caso, de una persona de la oficina, de la Casa de Mansiu, esa oficina de registro único, que para mí es una oficina inútil, de que los palmeros habían intentado estafar al gobierno, yo creo que ha sido una de las formas de intentar desviar la atención a la mala gestión que ha habido. Que hay personas que han ido 3, 4 veces a presentar los mismos papeles. Que hay 1.600 solicitudes y hasta hace poco solo había un poco más de 200 tramitadas. Que no nos engañen. Que la gestión política no ha sido buena. Que a lo mejor en vez de crear una oficina, como en este caso el de la Casa Mansiu de Registro Único, hubieran reforzado los ayuntamientos, que son los que tenían las herramientas realmente para controlar, con la policía local, con servicios sociales, los que conocen a los vecinos, los que llegan a primera línea, los que conocen a los vecinos. Es mucho más fácil de canalizarlo así, que no como se ha hecho. Porque muchas de esas cosas, y muchas de esas personas, que no son muchas, que intentaron aprovecharse de una situación sin tenerlo o sin merecerlo, quien detectó esa irregularidad fueron los ayuntamientos. Los datos oficiales, bueno, siempre hay que manejarlos, aunque luego las lecturas que se pueden hacer pues son muy diversas y luego hay datos que no tenemos. Que no cuadran. Y que no cuadran. No, o datos que no tenemos porque dice, bueno, pues fíjate que el último informe del Gobierno de Canarias dice que se han expedientes iniciados el 90%, más del 90%, 5.855, expedientes firmados, 5.000, el 94%, y expedientes en tramitación, el 5,8%. Bueno, también son términos que uno no sabe exactamente si significa que ya se ha resuelto el problema para el afectado, ¿no? ¿Cómo ves el futuro inmediato? Eso que se llama la recuperación. ¿Tú cómo ves en este momento ese proceso? Que sé que es complicadísimo porque son tantas cosas a la vez que hay que hacer para encaminar esto, pero ¿lo ves en general bien encaminado? ¿O hay más propaganda que realmente soluciones? Porque esto, ¿quién lo mete a camino? Es la pregunta. ¿El método que se está siguiendo es el correcto, al menos? Es Tú para mismo, aproximar. tú mismo tienes los datos. Se han entregado 5 casitas de Heidi de madera. Han puesto un contenedor en la zona de los llanos de exposición, pero no se ha colocado ni una sola casa. Se han comprado las viviendas de Visocán, de las partes de los llanos y de Tazacorte, que pueden ser en total que 100 viviendas, cuando hay más de 1.100 personas que han perdido la primera vivienda sin contar el resto. Que hay personas que no han perdido su primera vivienda, pero han perdido de la vivienda de la que vivían, o su finca. Hay personas que tenían su vivienda vacacional con pensiones de 450 euros y que gracias a la explotación de esa vivienda vacacional le daba estudio a sus hijos en la laguna, ellos vivían y tenían una vida digna. Han perdido su vivienda vacacional y con 450 euros tienen que llegar a final de mes. Personas que con 450 euros ya no pueden decir cómo pueden mantener a su hijo estudiando en la laguna, cómo pueden vivir, Claro. tal y como está ahora mismo la situación Hay del muchos coste casos de la aquí. vida, ¿no? Y como eso hay muchísimos casos. Es que cada día que sales, cada día que hablas, te
encuentras una historia diferente. Y son miles de historias. Claro. Pues llegas al hotel y miras hacia el hotel y se te cae el almuerzo, ¿no? Y la mayoría de gente que está en el hotel es gente mayor. Gente mayor. Que como ellos decían, ellos ahora, ¿qué pueden pensar? En que hacerse una casa de 100 metros cuadrados a 1.200 euros al mes, que le supone 120.000 euros, que se tienen que gastar entre 60 y 100.000 euros en adquirir el terreno. ¿Quién les va a dar? Ellos pedían, ¿y cómo se va a pagar esto? Una persona que tenga 60 o 70 años, ¿cómo puede reiniciar su vida sin dinero? Y muchos de ellos se han quedado incluso, como no tenían seguro, pagando todavía hipoteca de la casa que tenían anterior. El TV La Palma, ¿cómo va a continuar haciendo su labor? Sí, ¿cuál es el futuro de TV La Palma? El futuro de Teo La Palma, negro. Negro. Ahora mismo, cada vez me queda menos tiempo. Tengo que intentar buscar otras fuentes de ingresos. Y eso, Teo La Palma nace durante... Yo empecé en medios de comunicación en el año 85. Ojo, 85. En el año 90 se creó la primera televisión local en España, que era Palencia, TVP. Y en el año 95 yo me vine a La Palma con la primera televisión local, que se montó en la isla de La Palma, aprovechando el logo de Televisión Palencia, que era de un amigo, y montamos la primera televisión solo para la bajada, y que luego se quedó. Yo la televisión, bueno, al final le coges cariño, me ha costado mucho dinero, sobre todo la primera televisión local. A partir del año 2000 vendí la televisión, me quedé como que responsable de Antena 3 durante muchísimos años en La Palma, hasta el año que se cerró el centro de Antena 3 Canarias. Y TV La Palma nace aprovechando todas esas imágenes que nosotros grabamos muchas veces para Antena 3, que ibas a un montón de sitios que solo se publicaba un minuto y el resto de material muchas veces que se quedaba ahí. Pues lo que hacíamos era coger todo ese material y aprovecharlo para hacer crecer TV La Palma. Estuvimos en el incendio del 2016, en el incendio del 2020, y un poco era una herramienta vinculada también para nuestro trabajo de streaming, de potenciar que nuestros streaming también tuvieran un número de visualizaciones a través de TV La Palma, ¿no? Que es lo que vendíamos. Ahora mismo sin ingresos de las administraciones es muy complicado sobrevivir. Es muy complicado y tú lo sabes. Y más en una isla pequeña. Mira, te voy a dar una anécdota de hoy. Nosotros hemos estado haciendo durante los últimos años todos los streaming del Partido Socialista. Todo. Cuando venía Pedro Sánchez como presidente, cuando no era presidente, todo. Siempre hemos colaborado con ellos. Hoy fue el acto de ese congreso insular y ni siquiera nos avisaron. Es que lo que estás haciendo es muy complicado en el mundo. No, yo te lo digo para que valores las cosas, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos a cero. Estamos a cero. Estamos a cero de trabajo. Estamos a cero de ingresos. Tenemos otras cosas, pero si yo tengo que dedicarme a hacer otras cosas, pues cada vez la tele se irá debilitando más. Es de lo que se trata. Nosotros no vivimos de esto, todo lo contrario, no. A mí me ha costado mucho dinero, TV La Palma, mucho, pero mucho. Un minuto en el que hagas un resumen o quieras decir lo más importante de todo lo que hemos hablado o de lo que tú has dicho. Lo hacemos los debates también. Encantado de que aproveches el minuto de oro todo lo que puedas. El minuto de oro no es mío. El minuto de oro es de ustedes. El minuto de oro es de esas 7.000 personas que han sido desalojadas en La Palma. El minuto de oro es de todas esas personas que han perdido todo y no tienen nada. Que la política es muy, muy desagradecida con los ciudadanos, que hay que dejar a un lado las siglas. En un principio, cuando empezó el volcán, parecía que todo el mundo decía que las siglas quedaban enterradas bajo la lava, que no ha sido así, que al final lo que prevalece es el voto o aquello que pueda dar votos antes de atender a nuestros vecinos. Es una de las desilusiones que he tenido en estos meses,
para mí la política no es la herramienta que yo esperaba a la hora de una emergencia como la que se ha vivido en la isla de La Palma, que dé soluciones a lo que ha pasado. Yo siempre he dicho que este barco ha sido tan grande, tan grande, tan grande, que en La Palma no teníamos capitanes para llevarlo a buen rumbo. Y lo hemos demostrado a lo largo de los meses. Y seguimos ahí, porque todavía hay muchas carencias. El tema está que si tú hablas, eres malo, que si tú dices lo que no quieren oír, te vetan o te quedas sin trabajo. Y lo último que te voy a decir es esta tarde, una de las señoras que ha participado en muchas llamadas de teléfono, que ha perdido su casa y que ha reivindicado mucho, me decía, por favor, no me llames más, porque me estás creando muchos problemas. Piensa un poco la presión que se le está haciendo a la gente a la hora de defender sus intereses o de hacer públicas las carencias que tienen algunas de las administraciones. Y ese es el minuto de oro, que para mí primero están nuestros vecinos que la política. Y si tengo que elegir, lo tengo claro. A mí la política me sobra. Bueno, pues por mi parte, gracias por participar. Ahora Víctor ya cerrará esto. Yo como periodista, lógicamente, siempre he pensado que los medios de comunicación, cuantos más mejor, y que la audiencia pues valore la información que cada medio ofrece, castigándolo si le parece que está haciendo una mala labor o premiándolo, viéndolo. Y Víctor, pues te toca cerrar esta entrevista, ¿no? Y te paso la palabra. Vale, pues nada, agradecer a Juan Arturo la presencia aquí en La Palma Opina, en esta entrevista. Estamos, bueno, pues en fin, abriendo un nuevo formato ahora de entrevistas. Los debates seguirán, tenemos pendiente un debate con científicos y un debate con periodistas. Y también una entrevista que queremos hacer a algún concejal o concejala de Asuntos Sociales de El Paso, Los Llanos o Tazacorte o el Cabildo, consejera o consejero. Y un poco muy agradecido, Juan Arturo, a que hayas accedido a esta entrevista en la emergencia volcánica, en la erupción, en la etapa posteruptiva. Mucha gente te siguió, de Canarias, de fuera de España, incluso de países de Latinoamérica. Y eso, pues en fin, es fundamental, vital, y no solamente por estar informados ya, sino por estar acompañados. Que hubo muchas noches muy largas, de mucha incertidumbre, de mucha tristeza y de mucho desespero. Y yo como palmero o como tinerfeño venido a La Palma hace ya muchos años, te agradezco de corazón todo lo que has hecho por todos nosotros. Muchísimas gracias, Diego.